onceava parte del imperio medo-persa. Así vemos del cómo Nehemías ve la condición de su pueblo, el cual había estado cautivo, pero estaban de regreso a su patria y las cosas iban bien. Y recuerda a través de la ley de Moisés, donde ya Dios había dicho, si se arrepentían y confesaban sus pecados, Dios los llevaría nuevamente a su tierra, los sacaría de las naciones donde estaban cautivos y volverían a su tierra, los bendeciría y les prosperaría. Así Nehemías, al igual que Daniel, se acuerda de eso y se arrepiente y pide perdón, incluso por el pueblo. Veamos Deuteronomio capítulo 30, versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Esto lo ve Nehemías y como sexto punto, Nehemías ruega a Jehová para que le hiciera digno delante del rey Artajerjes, con el fin de que su plan de reedificar a Jerusalén tuviera éxito. Todo esto lo encontramos en el capítulo 1 de Nehemías. Y eso hace Nehemías, va delante del rey. Y más adelante, después de esas cosas, en el mes de Nisán, entre marzo y abril, las oraciones de Nehemías fueron contestadas, después de que ayunó, oró, y le pidió a sus hermanos que oraran para que Jehová le hiciera digno y hallara la gracia del rey. Dice la escritura que en el mes de Nisán las oraciones de Nehemías fueron contestadas porque el rey se dio cuenta en que el rostro de Nehemías seguía triste, seguía desencajado, amargado, no había alegría en él. Tanto conocía el rey a Nehemías que se dio cuenta lo que le estaba pasando a Nehemías y le preguntó la causa de su semblante. Tanto así que Nehemías le contó su difícil situación sobre Judá y Jerusalén y que era muy lamentable. Tanto sería la angustia de Nehemías, tanto sería la tristeza que se veía en su semblante cuando el rey Artajerjes le preguntó a Nehemías, oró a Dios y le solicitó su permiso para ir a Jerusalén y reconstruir el muro, la ciudad y su plaza. ¿Qué sucedió después de esa solicitud? Le fue concedida su petición. Primero recibió carta del rey Artajerjes, dándole paso por la totalidad de las zonas, bajo las jurisdicciones de cada gobernación. Al oeste le escribieron cartas para que le cedieran el paso, y así nadie lo detuviera. Segundo, le dio autorización para conseguir madera para el proyecto de la reedificación de la ciudad, y fue una orden para que la presentara para quienes tenían la madera, sean reyes, gobernantes, en fin, y le suministraran la madera necesaria para la reconstrucción. Nehemías capítulo 2, versículo 8 dice, y carta para Asá, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Tercero, le suministró jefes de la fuerza militar. No lo envió solo, iba protegido con hombres de a caballo. Y eso está en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 9. Vine luego a los hombres de a caballo, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Después de estar en Jerusalén, hizo ese trayecto de Susa a Jerusalén. Pasó con las cartas, nadie lo detuvo, todo estuvo bien y Nehemías llega a Jerusalén y durante 3 días y en secreto hace una inspección del estado en que estaba Jerusalén. Nehemías capítulo 2 versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén
Y después de estar allí 3 días, versículo 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Versículo 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Versículo 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Versículo 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me devolví. Versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Después de la inspección, Nehemías revela su plan estratégico a los judíos. Les cuenta en que la ciudad está en ruinas, de que es mucho peor de lo que le habían dicho su hermano y los otros mensajeros. Pero él, sin embargo, viene con ese entusiasmo del cual salió de la presencia del rey Artajerjes, con los privilegios que el rey le dio, y viene y lo reúne con sus hermanos y les hace notar que con ellos estaba la mano de Dios. Sucedió en que, siendo animados por la palabra de Nehemías, el pueblo respondió: levantemos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Nehemías capítulo 2 versículo 17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hasta aquí todo bien. Tenía todo a su favor, las cartas de autorizaciones para en cuanto todo lo que necesitaba. Aunque estaba en ruina la ciudad, el muro y la plaza, Nehemías mantenía arriba el ánimo y no decayó en el propósito de Dios, en el de reconstruir la ciudad de Jerusalén, el muro y la plaza. Hasta ahí todo bien. Pero como el adagio, todo iba bien hasta que le cayó el mosco a la sopa. Y surgen las dificultades. Por la oposición. ¿Y por qué surge la oposición? Porque los enemigos del reino de Dios tampoco se van a quedar quietos. Si Dios hace un movimiento, los enemigos de Dios, Satanás y los hombres también harán movimientos, como un juego de ajedrez, como una analogía en cuanto al proceso de la recuperación del reino de Dios. Jehová Dios hace un movimiento y Satanás hace otro movimiento para impedir el proceso de la recuperación del reino. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, es el texto temático donde la Biblia dice de una batalla, una pelea, una guerra entre los que representan el reino de Dios y los que representan el reino del mundo, el reino de Satanás. Allí hay una lucha, una batalla, incluso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Hay una pelea entre el bien y el mal. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero algo tenía claro Nehemías, como también lo tenía claro el apóstol Pablo. Cuando le escribió a los cristianos en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 21, Pablo les dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y surge la oposición de un hombre llamado Tobías, que aparece en el libro de Nehemías capítulo 2 versículo 10. Pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.
no le simpatizó la idea de la reconstrucción de la ciudad, porque este era un extranjero y no le beneficiaba y estaba al bien. Así no tenía nada que lo atara a esa ciudad y él quería que las cosas continuaran así. No le simpatizó la idea de la reconstrucción y se unió a Sanballat Horonita y a un cierto árabe llamado Gesén, y empezaron a escarnecer a Nehemías, acusándolo de rebelión hacia el rey, lo mismo que le pasó a Zorobabel, diciendo que la obra era ilícita. Pero cuando oyó todo eso Nehemías, veamos Nehemías capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero Nehemías fue un hombre esforzado, valiente y decidido. No se acobardó. Y es así como en el día 4 del mes de Ad, entre julio y agosto, empieza la reconstrucción de la ciudad y Nehemías con mucha gallardía y con mucha valentía se paró frente a los opositores y les hizo esta advertencia. Veamos Nehemías capítulo 2 versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así, mis amados en el Señor, estamos hablando de el imperio medo-persa y que en tiempo del rey Artajerjes, Nehemías, siervo de Dios, hombre esforzado, fue a reedificar la ciudad, el muro y la plaza. En un próximo video seguiremos hablando de lo que Nehemías hizo en aquel entonces. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.